Muchas veces creemos que la unción solamente es pasar, que el hermano ministro nos unja, que nos derrame el aceite, ore por nosotros y listo. Pero muchas veces ignoramos el poder de la unción. Ignoramos el beneficio que tiene la unción y sobre todo la responsabilidad que trae el que nos unjan. Muchas veces vemos que se derrama el aceite, pero nunca entendemos qué es la unción. ¿Para qué se utiliza la unción? La unción, encontré dos etimologías que dice que la unción proviene del latín untio o untionis, que quiere decir ungir o untar, especialmente un producto oleoso que a veces se designa al producto mismo. Es decir, cuando nos frotan, nos pasan el aceite, el untar. Así como podemos untar en un pan mermelada, mantequilla, así mismo es la unción. Pues en ese caso no lo hacemos con mantequilla o mermelada, sino lo hacemos con un aceite. Pero a nosotros nos interesa mucho la parte hebrea, porque saben que cuando se da el aceite de la unción, ¿a quién se le hablaba? Sí, pero ¿a quién se le dio esta parte? A Moisés. ¿Qué lenguaje hablaba Moisés? Se les daba el hebreo. ¿En qué libro se escribió la Torá, la ley, el Pentateuco? En hebreo. Entonces, esta etimología es la que nos da la parte de la unción. Y que se escribe Mishach, que quiere decir unción. La Mishach proviene de la raíz primera, que es frotar con aceite, el derramar o untar, y que por medio de ello nos da ungir. ¿Sale? No solamente es untar, sino que también se derrama aceite. Y vamos a verlo con diferentes formas. Sabemos que la unción se ha utilizado para diferentes motivos. Pero primero vamos a ver cuál era la fórmula que Dios dio para obtener este aceite de la unción. Éxodo capítulo 30, versículo 22. Éxodo capítulo 30, versículo 22. En adelante. ¿Mas habló quién a quién, hermanos? Jehová a Moisés, diciendo: tú has de tomar de las principales drogas de mirra 500 ciclos y de canela aromática la mitad, es decir, 250. Y de cálamo aromático 250 y de casia 500 al peso del santuario, y del aceite de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será aceite de ¿qué, hermanos? De la unción sagrada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Era cualquier aceite? No. Era un aceite que fue preparado, diseñado directamente por Dios y que se iba a utilizar para diferentes usos. Veamos uno de ellos. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo 19 y 20. ¿Recuerdan la historia de Jacob y Esaú? ¿Recuerdan de que Jacob tomó la primogenitura de Esaú? Y aquí Isaac ya había bendecido a Jacob.
Esaú se había enojado muchísimo contra su hermano a tal grado de quererle matar. Y le dice a su madre, vete con mi hermano, ¿qué? Labán, a su tierra. Y durante el trayecto de este hermano encontramos esta parte, 18 y 19. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó, ¿qué, hermanos? Aceite en ella. ¿Qué había pasado previamente? ¿Qué había visto Jacob? Veamos, versículo 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado de ella, te daré delante de ti. ¿Y a quién, hermanos? A tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al alquilón, y al mediodía, y de todas las familias de la tierra serán benditas en ti, y en tu simiente. ¿Por qué estaba ungiendo ese lugar Jacob? Hay una escalera. Porque vio que esa tierra era tierra ¿de quién? De Dios, y que iba a ser prometida a ellos. Verso 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que la luz era del nombre de la ciudad. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo con ese aceite? Consagró ese lugar, consagró esa tierra. Y veamos algo muy importante, algo similar. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Veamos que aquí Jacob utilizó el aceite para consagrar un lugar. Veamos para qué más se utiliza este aceite. Éxodo capítulo 40, versículos 9 al 11. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás, ¿qué, hermanos? El tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con sus vasos, y será, ¿qué, hermanos? Santo. Será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su basa. ¿Y qué, hermanos? ¿Para qué más se utilizaba el aceite de la unción? Para consagrar a Dios. Aquí estaba consagrando el lugar del tabernáculo, pero no solamente el lugar, sino los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo, los vasos, todo lo que se iba a utilizar iba a ser santificado porque era santo para Dios. Iba a estar el Espíritu de Dios también sobre esos instrumentos. ¿Se dan cuenta qué poder tiene la unción? Que no solamente es para sanar, sino también para consagrar. Levítico capítulo 8. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Media hora? Ok. Entonces vamos más rápido. Levítico capítulo 8, versículo 12. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y ungiólo para qué, hermanos? Santificarlo. Para santificarlo. ¿Recuerdan el ritual para santificar a un sacerdote? ¿Sí, hermanos? Creo que todavía los veo con cara de what. ¿Sí lo recuerdan o no? Si no, para regresarnos tantito. Vámonos a Éxodo, capítulo 28. Éxodo capítulo 28.
Versículo 20. Es el que estoy buscando. No, no es el 20. Perdón, es capítulo 29. Es capítulo 29. Versículo 5. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod y el efod y el racional, y le ceñirás con un cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, sobre la mitra pondrás la diadema santa, y tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y la ungirás, y harás llegar a sus hijos y les vestirás las túnicas, y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos, tiras, y tendrán sacerdocio por fuero perpetuo, e henchirás las manos de Aarón y de sus hijos. ¿Qué estaba haciendo aquí Moisés? Estaba consagrando a Aarón y a los hijos para que sirvieran en el sacerdocio. Y lo volvemos a rectificar en el capítulo 8 de Levítico, que dice que derramó el aceite de la unción para consagrarlos, para santificarlos. Es decir, que todo aquel que sirve a nuestro Dios tiene que ser santificado, tiene que ser ungido por parte de nuestro Dios. Así como a estos sacerdotes se les ungió, también ellos tienen que ser ungidos por el Espíritu de Dios. Y no solamente para ellos sirve la unción. Veamos para qué también se usó. Primero el libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Versículo 1. ¿Qué había pasado aquí? Dice que el pueblo de Israel ya estaba harto de los jueces y que habían pedido a un rey. Después nuestro Dios habla con Samuel, encuentran a Saúl y le dice, tú lo vas a ungir como rey. Y ven lo que hace Samuel. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza y besólo y díjole, ¿no te ha ungido Jehová por capitán? ¿Sobre qué, hermanos? ¿Cuál era la heredad? Era el pueblo de Israel. Era la tierra en la cual ya habían entrado. Esa era su heredad. Pero veamos que no solamente el ungir era el untar, sino aquí mismo vemos que lo derramó el aceite sobre él. Y es lo que les decía al inicio, la etimología, porque era una parte muy importante. Porque sobre eso nosotros entendemos que la unción también viene por parte de nuestro Dios. Nuestro Dios ungió, permitió la unción para consagrar, pero también aquí para poner un rey sobre Israel. Recordemos que también Samuel hace lo malo delante de nuestro Dios y Dios manda a preparar a otro rey. Veamos ahora el capítulo 16, hermanos. Capítulo 16. Veamos el versículo número 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día delante de él, tomó delante de él el espíritu de Jehová. ¿A quién? ¿Sí están conmigo, hermanos? Sí. A ver, volvamos a leer. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó ¿a quién? ¿A quién, hermanos? Tomó a David. ¿Qué significa el aceite, hermanos? Aquí lo estamos leyendo.
Por medio del aceite se preparó a David para ser rey. Por algo muy importante lo va diciendo, que al momento que fue ungido, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, fue con David. Cada vez que nosotros solicitamos la unción, estamos también solicitando el Espíritu de Dios. Porque así como nosotros podemos tener el Espíritu de Dios hoy, en un ratito lo podemos perder. Y es necesario que nosotros solicitemos esa unción para que nosotros podamos también tener su Espíritu. Veamos cómo también esto servía para levantar reyes, para consagrar a alguien que iba a ser el líder del pueblo de Israel. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Perdón, yo soy en segunda. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 15 y versículo 16. Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza y han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y díjele a Jehová: vuélvete por tu camino y por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a quién, hermanos, y a Hazael por rey de Siria. Volvemos a ver que el aceite era también para ungir a los reyes de Israel, a los líderes del pueblo, para que el Espíritu de Dios estuviera sobre los reyes, sobre los líderes de ese pueblo. Veamos que solamente no es para ungir, para sanar, sino también para consagrar, para poner líderes delante de nuestro Dios. Ahora, Mateo capítulo 3. ¿Nuestro Señor Jesucristo fue ungido? Sí. Y Él recibió una unción muy importante, mis hermanos. Capítulo 3 de Mateo, del Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 17. Nuestro Señor Jesucristo no fue ungido directamente por aceite, sino que el Espíritu de Dios llegó directamente a Él. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como que, hermanos, como, no en paloma, entendámonos, como paloma, y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Fue ungido nuestro Señor Jesucristo? ¿Fue derramado el Espíritu de nuestro Dios sobre él? Sí, hermanos. Aquí lo leemos. ¿Queremos checarlo nuevamente? Veamos Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice: y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y aconteció que, como todo el pueblo, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz en el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Si no estábamos convencidos con el texto anterior,
Esto lo vuelve a confirmar, mis hermanos, que el Espíritu de Dios bajó para ungir a nuestro Señor Jesucristo, para que Él pudiera iniciar su obra, para ser el líder del pueblo de nuestro Dios. Y no un líder físico tomándolo como rey, porque todavía no era su tiempo, sino que venía a predicar la palabra de nuestro Dios. Y también para ello se utiliza la unción, mis hermanos, para predicar. Isaías capítulo 61. Isaías 61, verso 1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hazme enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, abertura de hermano, de cárcel. ¿Sobre qué estaba profetizando esto Isaías? Sobre el Señor Jesús. Estaba profetizando aquí Isaías sobre el Señor Jesús, de que nuestro Dios iba a ungir a su propio Hijo, al Santo, para que Él viniera a predicarnos su Evangelio. Y veamos también Jeremías, lo leíamos hace un rato, capítulo 1. Versículo 7. Y díjome Jehová, no digas, soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque yo soy contigo para librarte. Y extendió Jehová su mano, y tocó sobre mi boca, y díjome, y aquí he puesto mis palabras. ¿En qué, hermanos? En tu boca. ¿Para qué también sirve la unción? Para predicar el Evangelio, hermanos. Para predicar lo que nuestro Dios nos ha mandado. Para que podamos entender de que no es palabra de hombre, sino que es palabra de nuestro Dios. Y veamos, Lucas capítulo 4, versículo 18. Veamos qué decía aquí el maestro a las gentes, al pueblo. Vayamos un poquito más atrás. Versículo 17. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas a los pobres, me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué les dijo después el Señor Jesús? Y enrollando el libro, dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios ya había ungido a su santo para predicar las buenas nuevas, para poder predicar lo que Dios quería que nosotros, tanto usted como yo, escucháramos y poder alcanzar nuestra salvación. Veamos ahora Marcos. Marcos capítulo 6. ¿Solamente nuestro Señor Jesús fue ungido? ¿Quiénes más ungían, hermanos? Los apóstoles. David fue ungido. Pero en este caso los sacerdotes ungían. Pero veamos quiénes más ungían. Versículo 12.
y saliendo predicaban los hombres que se arrepintiesen. ¿Quiénes estaban hablando, hermanos? Los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo ya los había mandado a predicar, a sanar enfermos. Y ya estaban aquí cumpliendo esa parte. Y echaban, versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían, ¿con qué, hermanos? Con aceite, ¿a quiénes? A muchos enfermos y sanaban. ¿Con qué se derrama el Espíritu de Dios? Porque cuando nos bautizamos nos imponen las manos para recibir el Espíritu de Dios. Pero ¿con qué también nosotros recibimos el Espíritu? Con el aceite de la unción. Cada vez que nosotros lo solicitamos, recibimos ese aceite. Veamos qué dice Santiago, capítulo 5. Carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Versículos 14 y 15. Un texto muy conocido, mis hermanos, que hasta de memoria lo puede decir. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Quiénes son los ancianos, mis hermanos? Los ministros. Y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí viene la parte muy importante, porque no solamente el que nos derramen el aceite quiere decir que con eso nos vamos a sanar, sino que viene aquí algo muy importante. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Le serán perdonados. Es decir, que no solamente porque el hermano ministro me unja, ya quiere decir que yo ya voy a sanar. El hermano ministro solamente solicita el poder de Dios por medio de la unción. Pero dice que la oración que usted haga es la que usted lo va a sanar. Es la que va a hacer que obre el Espíritu Santo en usted. No va a ser nada más el venir y, hermano, únjame. Porque si hacemos eso, estamos mal, hermanos. Tenemos que hacer que esa unción que estamos recibiendo surja efecto conforme a nuestra fe. ¿Cuántas veces no le decía el Señor Jesús a los que sanaba, tu fe te ha sanado? Porque eso es lo que, digámosle así, activa el Espíritu de Dios en nosotros. Que nosotros podamos recibir esa sanación. Y veamos cómo lo podemos comprobar. Lucas capítulo 4, versículo 18. Y ya lo habíamos leído. Y veamos lo que vuelve a decir. Y el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas a los pobres, y que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por medio de quién recibimos esa unción, hermanos? Por medio de nuestro Dios, por medio de su Hijo. De hecho, si nosotros queremos ver la etimología de Mesías, de Cristo, justamente es eso, el ungido. Eso significa Mesías. Eso significa Cristo, ungido. ¿Qué es el ungido de nuestro Dios? Por medio del ungido de nuestro Dios nosotros recibimos la sanación tanto física como espiritual. Veamos primera carta de Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Versículo 20. Pero aquí era Pablo. No, primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20.
¿Y cómo es que nosotros entendemos todas estas cosas que escuchamos, hermanos? Aquí Juan lo dice. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino a los que la conocéis, y ninguna mentira es la de la verdad. ¿Por quiénes entendemos estas cosas? ¿Por quién entendemos todo lo que leemos de la palabra de nuestro Dios? Por medio de la unción del Santo, por medio de la unción, por medio del Espíritu de Dios. ¿Y de quién viene todo esto, mis hermanos? Regresemos a la primera cita que leímos. Segunda carta del apóstol Pablo a Corintios. Versículo 18. Puesto de pie, mis hermanos. Segunda carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 1. Bueno, ahora lo leeremos desde el versículo 18. Y con esto concluyo, mis hermanos. Primera carta del apóstol Pablo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Antes, Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido vosotros predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por nosotros a gloria de Dios. Y que Él nos confirma con vosotros en Cristo, y Él nos ungió, es Dios. ¿Quién nos unge, hermanos? Dios. ¿Por medio de quién recibimos sanación? Por medio de Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ese aceite, que en el cual se derrama el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y como lo menciona aquí, en el Dios fiel, en el amén. ¿Qué eso significa, hermanos? Dios Rey fiel. Así es. Pero mis hermanos, no significa así sea. Significa Dios Rey fiel. Y así lo mencionan las Escrituras. Verso antes, en el Dios fiel, en el amén. Y pueden checarlo en Apocalipsis capítulo 3, que menciona, y el amén. El Dios Rey fiel. Eso significa amén, hermanos. Dios Rey fiel. Y si nosotros lo entendemos así, cada vez que nosotros leemos esto, entendemos que la palabra de nuestro Dios viene por Él. Y que somos ungidos por Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.